Buen día, jóvenes. Estamos ahora con el submódulo 2, instala circuitos neumáticos e hidráulicos en dispositivos de control. Vamos a ver un poco sobre la introducción a este tema de los circuitos neumáticos e hidráulicos. Bien, vamos a comenzar. Bien, ¿qué es la neumática? La neumática trata de la generación y transformación del movimiento mediante el aire como fuente de energía principal. Se aplica también en conjuntos de aparatos o bien destinados a operar a través del aire. El término proviene la expresión viene del griego pneuma, que significa hálito, soplo o aire. Bien, las aplicaciones en la neumática las vamos a obtener, o bien la fuente de energía principal la vamos a obtener del aire, del manto gaseoso con la que está envuelta la Tierra. Vamos a ver un poco sobre la historia que tenemos de la neumática y por aquí les estoy dejando algunos imágenes que podemos nosotros estar viendo, como es el caso de la principal forma de energía en la que tuvimos contacto con la neumática fue a través de los barcos. Si esas velas que se movían con los barcos fueron la principal energía con la que empezamos en la historia de la neumática. Después, esta neumática fue evolucionando con el tiempo y después tuvimos entonces el aire como fuente de energía en los molinos de viento para poder triturar los granos o las semillas. Y durante todo este tiempo hemos estado creando nuevas tecnologías o bien nuevos mecanismos que nos permiten utilizar la neumática en otros métodos de trabajo, como es el caso de los primeros frenos de aire para los automóviles. Aquí también tenemos referencia a un poco más actual, ciertas tecnologías en donde utilizamos la neumática. Ya para 1950 nosotros tenemos que la neumática ya genera dentro de la industria una presencia muy fuerte, paralela con sensores y actuadores. En este caso tenemos ejemplos de máquinas industriales neumáticas, como podemos ver en las imágenes, que son, por ejemplo, brazos robóticos controlados a través de este sistema neumático, a través de aire. ¿Por qué? Por ciertos conductos, como es el caso de las mangueras, o bien podemos tener otro tipo de sectores industriales donde se utiliza la neumática, como es el caso de la segunda imagen, en donde podemos observar que para poder tomar ciertos objetos se utiliza este tipo de energía en el aire, ¿no? Como si fueran pequeños chupones que pueden agarrar los objetos. Entonces, de alguna manera, la neumática está presente hoy en día dentro de nuestras industrias. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que nos presenta la neumática? Bien, las principales ventajas que nos presenta la neumática son la reducción de costos en la mano de obra directa o bien en la operación de los equipos, el aumento de la capacidad de la instalación y la eficiencia en los procesos, la cantidad de aire que se encuentra disponible prácticamente en todos los lugares y en cantidades ilimitadas. La seguridad, no existe un riesgo bajo explosivos o incendios, o bien minimiza la necesidad de actuar en sistemas de seguridad industrial o textil, ya sea algunos ejemplos de estos, textiles, papel, madera o goma, que es donde se utiliza mayormente la neumática. Es una fuente de energía limpia, quiere decir que el aire no contamina el medio ambiente, siempre y cuando no se le acondicionen lubricantes, y bien se detalle la importancia de tenerlo con frecuencia en aplicaciones del trabajo. Quiere decir que todo el tiempo vamos a tener la circulación de este aire. ¿Dónde se puede utilizar mayormente este tipo de sistemas neumáticos que utilizan aire? En los alimentos, en los productos farmacéuticos o bien aquellos productos que requieran una condición especial de higiene. ¿Por qué? Porque el aire justamente nos permite utilizarlo de una manera muy limpia. ¿Cuáles son las desventajas que presenta la neumática? Pues sí representa algunas desventajas, como son la causa de la fuerza
El aire comprimido que podemos tener son pequeñas ciertas fuerzas, condición de presión de servicio normal puede generarse alrededor de 700 kilopascales o bien lo que nosotros conocemos como 7 bares o bien podemos tener velocidades entre 2000 a 3000 newtons nada más. El ruido también presenta una desventaja porque los equipos neumáticos hacen mucho ruido. Es como si nosotros tuviéramos una olla de presión. Justamente una olla de presión es un elemento parecido a la neumática porque lo que hace esa pequeña perilla que nosotros tenemos en esas ollas de presión se escucha, pss, ¿no? Entonces justamente ese es el ruido que nosotros vamos a tener todo el tiempo utilizando en estos equipos neumáticos. Entonces no es tan recomendable si nosotros queremos tener un sistema silencioso. ¿Qué elementos podemos ocupar para que podamos reducir de alguna manera este ruido que se genera? Pues utilizamos elementos como silenciadores o se utilizan unos insonorizantes. Que son elementos que son completamente aparte del sistema. ¿Qué otra desventaja presenta la preparación? Deben ser utilizados, el aire debe de llevar un proceso de limpieza y un proceso de secado para procurar conservar siempre los elementos neumáticos en mejores condiciones. Esto reduce los desgastes y también los costos elevados por el mantenimiento que se le pueda dar. ¿Qué otra desventaja presenta? Pues los movimientos no son tan heterogéneos debido a que la compresión de aire se presenta ciertas variaciones, por lo tanto este comportamiento de velocidades puede reducir las velocidades en los actuadores o bien obtener movimientos uniformes ni precisos. Quiere decir que nosotros podríamos tener algunos problemas como vibraciones o bien movimientos en los sistemas no tan precisos que no sean de tanto agarre como sería el caso de el ejemplo que vimos en la segunda imagen de la diapositiva de ejemplos. Entonces, por ejemplo, esos sistemas de chupón pues podrían provocarnos ciertos problemas si la compresión del aire no es la suficiente y entonces a lo mejor no alcanza a agarrar el objeto, ¿no? Esa también podría ser una desventaja. Bien. Vamos a pasar con qué es la hidráulica, ya vimos qué es la neumática y recordemos entonces que la neumática utiliza como principal forma de energía el aire. En el caso de la neumática, aquí tenemos la principal fuente de la energía está basada mediante fluidos, pueden ser aceites o bien cualquier otro tipo de líquido y se utilizan como elementos principales pistones y cilindros, o bueno, en este caso es prácticamente lo mismo, pistones y cilindros es lo mismo, ¿no? Se utilizan también mangueras para poder hacer circular a través de presión de esos líquidos la utilización de la fuerza. Estos sistemas hidráulicos se aplican típicamente en dispositivos móviles, en maquinarias de construcción, en excavadoras, plataformas, elevadores o bien aparatos de transporte. Generalmente podemos utilizarlos o encontrarlos en equipos de agricultura y simuladores en vuelo. Las aplicaciones que podemos tener de este tipo de dispositivos hidráulicos son dispositivos fijos que abarcan toda una fabricación y montaje de una máquina, hasta líneas o aparatos de elevación, transporte, prensas o máquinas de inyección. Generalmente este tipo de máquinas en donde utilizamos equipo hidráulico es equipo que necesita mucha fuerza para moverse y que necesita movimientos muy controlados. Podría yo definir que la hidráulica la utilizamos más en maquinaria mucho más pesada o más grande. Tenemos ciertos principios que vamos a tener que conocer en esta función de estas fuerzas para poder controlar la hidráulica, como es el caso del principio de Pascal o la ley distribuida de las fuerzas, ¿no? ¿Dónde más se utiliza la hidráulica como ejemplos físicos que nosotros podemos tener en nuestra vida cotidiana? Pues algunos ejemplos como los que estoy poniendo en las imágenes son en las presas para generar energía eléctrica, tenemos este tipo de energía hidráulica.
o bien en una rueda de noria donde la aplicación hidráulica está generada a través del movimiento pues que genera esta noria, ¿no? Para, no sé, utilizar esa energía en, no sé, alguna trituración de algo, a lo mejor puede estar conectada en un molino, o bien simplemente para el acarreo del agua, ¿no? Ok. ¿En dónde podemos ver la hidráulica en la actualidad dentro de las industrias? La podemos ver en motores hidráulicos, o bien lo podemos tener en ciertas prensas hidráulicas que requieren cierta precisión y mucha fuerza para generar esos movimientos. Estos dos ejemplos son muy comunes dentro de la industria y las podemos encontrar comúnmente en cualquier tipo de giro. ¿Cuáles son las ventajas que nos presenta la hidráulica? Bien, pues como ya mencioné, la gran potencia que tenemos para controlar esas fuerzas, transmitir esos pequeños componentes a grandes fuerzas para que puedan generar mayor cantidad de fuerza sin necesidad de desgastarnos tanto, ¿no? El posicionamiento es mucho más preciso que en la neumática, por lo tanto también nos genera esa ventaja. El arranque con cargas pesadas nos permite utilizar estas cargas o estas fuerzas con mayor facilidad en cargas muy pesadas, ¿no? Como es el caso de los brazos de chango que comúnmente conocemos en estas máquinas de transporte para acarrear o excavadoras, se utilizan justamente para eso, ¿no? O sea, simplemente controlamos el brazo y lo que hace es generar una cierta fuerza para poder acarrear toda esa tierra. Los movimientos también son lineales, es otra ventaja de la hidráulica, independientemente de la carga que nosotros podamos tener, ya que los líquidos son incompresibles y pueden emplearse en válvulas de control. Otra ventaja que podemos tener en la hidráulica es la operación suave y inversa, ¿no? O bien inversa. Entonces quiere decir que al tener mayor control de estas fuerzas, nosotros también podemos controlar la velocidad que va a tener ese tipo de mecanismo o bien este tipo de elemento hidráulico, ¿no? Podemos tener movimientos muy suaves o bien movimientos que puedan ser bastante bruscos. El control también es una ventaja de la hidráulica. La regulación y disipación favorable del calor nos permite un mayor control en la compresión de estos líquidos y la utilización de estas fuerzas. ¿Cuáles son las desventajas que nos presenta la hidráulica? En este caso hay algo llamado polución, que se refiere al riesgo de incendio en el ambiente y los accidentes en caso de fuga de aceite, ¿no? Ese tipo de problemas presenta una desventaja hidráulica. Me disculpo porque ahí dice desventajas neumáticas, sin embargo estamos haciendo referencia a la hidráulica. ¿Qué otra desventaja hidráulica podemos tener? La sensibilidad a la suciedad es más sensible, estos líquidos son más sensibles al polvo, a que por el desgaste que vamos realizando, por ejemplo en los aceites, pues se pueda generar un cambio en el estado del aceite y eso nos genera mayor suciedad. Como ejemplo tenemos el automóvil. ¿Qué pasa cuando nosotros no cambiamos el aceite? Pues llegamos a tener mayor suciedad en el aceite del automóvil, ¿no? Y no funciona de forma adecuada o nos puede generar algún mayor problema a la larga, ¿no? Si no cambiamos ese aceite. ¿Qué otra desventaja presenta el peligro? El peligro presente debido a las excesivas presiones. Estas presiones son tan grandes que podemos hacer estas grandes presiones para el manejo de estas fuerzas y nos representa un gran peligro. Pues obviamente estas presiones pueden hacernos que si nosotros no tenemos el cuidado adecuado en el mantenimiento de estos sistemas, pues podemos a lo mejor, si quitamos una manguera por el calor y por la presión, pues podemos tener algún accidente, ¿no? Ya sea quemaduras o bien directamente con la presión de ese aceite que nos pueda botar en nuestro cuerpo. ¿Qué otra desventaja presenta? La dependencia a la temperatura, como dijimos hace rato, o sea, la temperatura por estos cambios de viscosidad tiene que estar siempre controlada, por lo tanto, debemos de tomar muy en cuenta que
la temperatura debe de ser controlada a través de otros sistemas para que no se nos genere algún problema y no tengamos problemas en el mantenimiento de estos sistemas. Bien, en la actividad que vamos a hacer durante las clases, vamos a pedirles por favor que vayan a sus actividades en Classroom y vamos a tener que ver ciertos videos que están ahí en la actividad. Los videos son acerca de aplicaciones industriales, neumáticas e hidráulicas y lo único que se les está pidiendo es que contesten las siguientes preguntas en los videos vistos en clase, ¿no? Describe al menos 3 procesos vistos en el video donde intervenga la neumática, cómo ayuda la neumática en el desarrollo de estos procesos y qué beneficios se pueden obtener al usarla. ¿Por qué crees que se utiliza la neumática para este tipo de procesos y cuál sería la aplicación de la hidráulica? Si es que te llamó mucho la atención, ¿no? ¿Cuáles serían esas aplicaciones que más te llaman a ti la atención de la hidráulica, ¿no? Vamos a ver varios sistemas industriales o varios sistemas que comúnmente podemos encontrar en la vida cotidiana y tú vas a tener que diferenciar entre la hidráulica y la neumática. Recordemos nuevamente, la neumática se refiere al aire y la hidráulica a los líquidos, ¿sales? Esas son las principales diferencias entre ambos sistemas neumáticos e hidráulicos. Bien, sería todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.